Bienvenido a Medical Masterclass, la primera plataforma de streaming exclusiva de actualización médica avanzada en el mundo. Gracias a su tecnología y metodología de aprendizaje de vanguardia, Medical Masterclass ha sido galardonada en Harvard Club como la plataforma del año. Tendrás acceso a expertos y grandes maestros de la medicina, líderes en sus campos, compartiendo su conocimiento y experiencia. En Medical Masterclass creamos videos de alta calidad que facilitan la asimilación y retención del conocimiento, que no solo eduque, sino que también inspire y motive a cada profesional. Actualizamos constantemente nuestro catálogo. Cada semana tendrás acceso a nuevas masterclass, cubriendo los temas más relevantes y actuales en el mundo de la medicina a través de masterclass y series médicas avanzadas. Sé el primero en enterarte. Con Medical Masterclass obtienes acceso exclusivo a primicias y la oportunidad de participar en masterclass en vivo, interactuando directamente con los expertos. La educación médica no tiene límites. Nuestra plataforma está disponible en todo momento y desde cualquier lugar, con una navegación intuitiva para una experiencia sin complicaciones, tan sencillo como respirar. En Medical Masterclass estamos comprometidos con la educación médica temprana y la excelencia continua en la práctica médica. No esperes más. Forma parte de la comunidad médica más grande, con acceso a contenido ilimitado. Aprovecha la promoción de 49 pesos el primer mes. Te esperamos. Medical Masterclass, el ADN de la medicina. Hola, buenas noches a todos nuestros colegas y antes que nada agradecemos su presencia con nosotros en esta masterclass del modelo podcast centrada hoy con el tema gastroenterología nutricional y su relación con diabetes y obesidad. Tengo el gusto y es un honor para mí dar la más cordial bienvenida al doctor Alberto González Chávez, distinguido por su trayectoria en el ámbito médico. El doctor Alberto González es médico cirujano egresado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana. Es especialista en cirugía general y laparoscópica por la Universidad Nacional Autónoma de México y del Hospital Español. También es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y también del Colegio Americano de Cirujanos. Es miembro activo de la Sociedad Médica del Hospital Español. Agradecemos al doctor Chávez por compartir su valiosa experiencia y conocimientos esta noche. Bienvenido, doctor. Empezaremos a hablar sobre la gastroenterología y la nutrición en la diabetes y obesidad. ¿Cómo se encuentra, doctor, el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, doctora, por considerarme para participar en este podcast. Agradecido que me hayan invitado y bueno, pues espero
cumplir con las expectativas. Muchas gracias. No, claro que sí, doctor. Bueno, pues empezamos, pues ya había mencionado del tema de gastroenterología y la nutrición en la diabetes y obesidad. Y bueno, pues vamos a empezar pensando qué papel juegan las hormonas de la saciedad en la regulación del apetito y el peso corporal en pacientes con diabetes y obesidad. Bueno, pues yo diría que tienen un papel crucial, ¿no? Quizás eh, ustedes han escuchado pues de dos hormonas principales, la leptina y la grelina. Quizás valga la pena hacer aquí la acotación que la grelina es en realidad una hormona que estimula el apetito, pero también es importante tenerla presente. Esa la producen las células parietales que también se conocen como células oxínticas del estómago. Y bueno, es importante porque muchos de los efectos que vemos en un paciente sometido a cirugía bariátrica, pues se le atribuían a esta hormona, ¿no? Al momento de cortar el fondo del estómago durante una intervención de cirugía bariátrica, pues pensábamos que quitar la grelina, pues era suficiente para suprimir el apetito y eso hacía que el paciente bajara de peso, pero luego nos dimos cuenta que es mucho más complejo que eso. La leptina es por excelencia la hormona que inhibe el apetito, que nos da saciedad. Esa la producen los adipocitos. Y bueno, uno pensaría que en un paciente que tiene obesidad y que está cursando con diabetes, la leptina pues debería de estar muy aumentada. Si hay, digamos, exceso de tejido adiposo, pues la leptina debería de estar aumentada. Y así es correcto, está aumentada la producción de leptina, pero los pacientes desarrollan resistencia al efecto de esta hormona y pues eso contribuye a que no se sientan saciados y que quieran seguir ingiriendo alimentos. Hay otras hormonas que participan, que produce el tracto gastrointestinal y que participan en estos mecanismos de saciedad. Una de las más importantes quizás sea la colecistocinina, que esa la producen las células duodenales, ¿no? Y pues podríamos resumir su efecto principal. Cuando llegan las grasas a la segunda porción del duodeno, se libera la colecistocinina por los enterocitos del duodeno y lo que hacen es enlentecer el vaciamiento gástrico. Y si el vaciamiento gástrico es lento, pues el paciente se siente saciado, ¿no? Este, otra es el péptido yeyet, que estas las producen células del intestino delgado. Y bueno, se ha visto en distintos estudios que esta hormona, si se administra de forma exógena, es decir, si se le da al paciente por una vena o por administrado de forma exógena que no la produzca el tubo digestivo, pues eso le da saciedad. Entonces, eso ha convertido al péptido YY pues en un potencial fármaco para tratar la obesidad. Y por último, pues las famosas incretinas, ¿no? Que quizás ahora sea lo más relevante en la discusión de este tema, que bueno, las vamos a mencionar, pero el péptido similar al glucagón tipo 1, que pues es muy importante ahora, está muy de moda para el tratamiento de la diabetes también. Ese péptido actúa, digamos, a nivel del hipotálamo. Uno de sus efectos adversos, que es bien conocido, es que enlentece el vaciamiento gástrico. Eso tiene, digamos, implicaciones para los endoscopistas, para los anestesiólogos, para los cirujanos, cuando van a someter a un paciente que los toma de forma como medicamento, ya sea inyectado o tomado. Pero bueno, lo que hacen es actuar sobre el hipotálamo, provocar saciedad y además contribuye también a disminuir la velocidad del vaciamiento gástrico, ¿no? Así que pues hay muchas hormonas que participan en este mecanismo de saciedad. Sí, igual podríamos mencionar también como el cortisol, como la misma insulina también, doctor, o Sí, como el polipéptido insulinotrópico, dependiente de la glucosa, el GIP también, ¿no? sí, así Entonces, es. también, por ejemplo, como dice usted, el GLP-1 de las incretinas, que ahorita están un poquito más de moda, ahorita lo acaba de mencionar a nivel inyectable o oralmente, ¿no? Pero pues eso hablaremos posteriormente. Así Entonces, pues es. tenemos varias hormonas y también tenemos que el microbioma intestinal humano
¿verdad? Tiene un papel importante en la salud y en la enfermedad. Y entonces aquí podría explicarnos el papel de la microbiota intestinal en la regulación del metabolismo y su relación con la resistencia a la insulina y la obesidad, ya que pues es prevalente, ¿no? Tenemos la microbiota intestinal que acaba de hablar usted asertivamente de lo que es, ¿no? Así es, digo, la microbiota, para resumirla en términos simples, pues son todos los microorganismos, pueden ser bacterias, virus, parásitos, que conviven en simbiosis con nosotros, viven con nosotros y nos ayudan a hacer procesos fisiológicos que nosotros no podemos hacer. A veces, digo, la intención de tener una simbiosis sería beneficiarnos ambos, ¿no? Que nosotros nos beneficiamos de esos microorganismos y que ellos también se beneficien de nosotros, ¿no? Entonces, la microbiota pues participa en muchísimos procesos fisiológicos de la digestión, participa también pues en la producción, digamos, favoreciendo la producción de estas hormonas que provocan saciedad. Eh, Hay algunos elementos de los alimentos que nosotros no somos capaces de digerir de forma natural y que las bacterias que forman parte de nuestra microbiota pues nos ayudan a digerir, como pues pueden ser carbohidratos no digeribles y cuando ellas hacen su proceso para digerir estos carbohidratos producen sustancias benéficas para las células intestinales que ayudan a cumplir la función. Hay que pensar que el intestino delgado, pues es el órgano endocrino, productor de hormonas más grande que tenemos en el cuerpo. Eh, Estas sustancias, pues son muchas, pero unas de las más importantes son los ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta hacen que, pues son como el alimento principal de los enterocitos, de las células que forman parte del intestino, ¿no? Hay un término que se conoce como disbiosis, que la disbiosis es, de forma general, resumido, pues cualquier alteración en la composición de la microbiota que normalmente vive con nosotros, que lejos de producir un efecto benéfico, produce un efecto perjudicial en el huésped que tiene esa microbiota. Eh, digamos que si hablamos de la microbiota en el paciente con obesidad, pues el paciente con obesidad tiene disbiosis, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que promueve esta disbiosis? Pues la ingesta de alimentos ultraprocesados, altos en grasa, llenos de carbohidratos que no podemos digerir nosotros de forma natural. Y eso hace que la diversidad, es decir, las distintas familias de bacterias que forman parte de la microbiota, pues se disminuyan, ¿no? Estén como limitadas. Y eso hace que no se produzcan suficientes ácidos grasos de cadena corta, que se produzcan citocinas proinflamatorias y entonces ya es bien sabido que el paciente con obesidad tiene persistentemente un estado inflamatorio de bajo grado, pero lo podemos ver en pruebas de laboratorio como la proteína C reactiva que le sale pues en dos, ¿no? Y no sabemos cuál es la explicación. Bueno, pues estas citocinas proinflamatorias mantienen al paciente en un estado de resistencia a la insulina y pues de mala digestión y es por la pérdida de la variedad de estas bacterias, ¿no? Perdón, dígame, doctora. No, 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 doctor. No, 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 sigue. Ah, eh, estos ácidos grasos de cadena corta participan en la producción de las incretinas, ¿no? Que son ahora quizás pues el término más importante en toda esta discusión y modulan la inflamación. O sea, si tenemos bacterias buenas, si el equilibrio de nuestras bacterias es el adecuado, pues eso hace que tengamos menos inflamación, que digamos que hay como la microbiota se divide en filums, ¿no? En distintas familias o grupos de bacterias. Y si hay filums, por ejemplo, que favorecen la conversión de estos oligosacáridos a grasa, ¿no? Y que hace que tengamos mayor adiposidad, ¿no? Por eso el término de disbiosis, si está perdido el equilibrio y esas bacterias, lejos de ayudarnos a controlar la glucosa, favorecen, pues, por ejemplo, la acumulación de adipocitos y la generación de citocinas proinflamatorias,
pues eso es justo lo que nos referimos con el término de disbiosis. Sí, lo que quería agregar era lo que usted decía en cuanto a las enfermedades, ¿no? Que nos podía dar la resistencia a la insulina, la diabetes, pero en los últimos estudios estábamos revisando ahora en julio del 24, en donde la microbiota y el microbioma, por su asociación con todas estas alteraciones en estas diversas enfermedades, también aparte de la insulina, la resistencia a la insulina, la diabetes, también tenemos la obesidad, pero también se han encontrado en la enfermedad de Crohn, en el autismo también se encontró y también en el cáncer, ¿verdad? O en situaciones prevalentes que hoy, como ahorita lo está diciendo usted muy bien, la obesidad, y ante esta situación que se han encontrado estas diferentes recomendaciones para que no haya esta disbiosis, ¿verdad? Entonces se ha hecho el uso de los probióticos, prebióticos, los posbióticos, los metabiogénicos que ya tenemos como moduladores de la microbiota y el microbioma, buscando uno de los efectos que sean preventivos como terapeutas, ¿verdad? Pero podríamos entonces preguntarle, doctor, si nos puede explicar el papel de la microbiota intestinal en la regulación del metabolismo y su relación con la resistencia a la insulina y la obesidad. Ya dijimos que podía estar con la enfermedad de Crohn o enfermedad intestinal, inflamatoria intestinal también, pero actualmente relacionado con el síndrome metabólico, ¿verdad? Su relación, el papel de la microbiota intestinal en la regulación del metabolismo y su relación con la resistencia a la insulina y la obesidad. ¿Qué nos puede? Sí, por ejemplo, en los pacientes con obesidad, ¿no? El principal cambio, ya les decía yo que las bacterias que viven con nosotros en nuestro intestino se organizan como en grandes familias. Hay como 4 phylums, se les llama phylums a estas familias de bacterias, y en el paciente que tiene obesidad, ¿no? El principal cambio, la principal disbiosis está en que hay como una mayor proporción de un grupo de bacterias que se llaman firmicutes en comparación con los bacteroidetes. Los firmicutes son un grupo de bacterias que si están sobreexpresadas, es decir, en el contexto de disbiosis, favorecen que la fermentación de los polisacáridos generen adiposidad, es decir, favorecen el depósito de grasa y aumentan el tejido adiposo visceral, ¿no? Que es el que pues más resistencia a la insulina genera. Y además, bueno, pues generan citocinas proinflamatorias y mantienen al paciente pues todo el tiempo en un estado inflamatorio que tiene pues efectos sistémicos que forman parte del síndrome metabólico. Exacto. No, y además son las bacterias que nosotros decimos dañinas o las harmful o las que son potencialmente dañinas y además que les gustan los carbohidratos y más Sí. los carbohidratos refinados. Entonces es esa combinación de alimentos que nosotros podemos dar, inclusive con decimos las bacterias saludables como las healthy. Entonces, vamos a potencializarlas para que tengamos menor inflamación y además por lo tanto nosotros si damos unos alimentos saludables, ¿verdad? Al organismo, entonces vamos a tratar de disminuir esa inflamación que nos están provocando los firmicutes, ¿no? Entonces, aquí en donde estaría enfocada la dieta metabiogénica al fortalecimiento de la microbiota, específicamente la microbiota intestinal. Entonces, nosotros, conforme a eso, nos podría decir, doctor, cómo actúa, por ejemplo, en esto, por ejemplo, a mayor cantidad y calidad de fibra, ¿verdad? Que es el alimento que les gusta más a las bacterias saludables. Vamos a darlos, por ejemplo, están los lactobacillus casei, el paracasei,
el Plantarum, tenemos también la Arquermansia mucifila, ¿verdad? Y los bacteroidetes, que es lo que vamos a tener como bacterias sanas, saludables, y las dañinas, pues tenemos la E. coli, inclusive teníamos a la Klebsiella pneumoniae, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo, pero de acuerdo a eso, ¿cómo actuaría la metformina en el tubo digestivo y cuál sería su impacto en la microbiota intestinal de pacientes con diabetes, sabiendo que la metformina pues tiene muchas alteraciones gastrointestinales? Entonces, ¿cuál sería su resumen, doctor, en esto, su respuesta? De acuerdo, sí, pues mucho tiempo no entendíamos del todo cómo actuaba la metformina para contrarrestar la resistencia a la insulina y quizás de lo primero que se describió fueron sus efectos sobre el hígado y sobre la generación de glucógeno, pero después nos dimos cuenta que la metformina actuaba también a nivel de la microbiota, ¿no? E ingerir metformina de forma regular está demostrado que afecta hasta 80 cepas distintas de bacterias, ¿no? Es decir, tiene un efecto directo sobre la microbiota y como usted bien decía, pues la metformina favorece la presencia de bacterias, pues beneficiosas, ¿no? Es decir, ya habíamos dicho que el paciente que vive con obesidad, pues tiene una disbiosis y parte del tratamiento de esa disbiosis es la metformina. La metformina ayuda a recuperar el equilibrio de la microbiota, favoreciendo pues el crecimiento de bacterias sanas e inhibiendo el crecimiento de bacterias patógenas. Por ejemplo, una, una bacteria positiva, digamos, una bacteria buena que ayuda al paciente que tiene resistencia a la insulina, es esta bacteria, la Kermansia mucinofilia, que lo que hace es una bacteria que le gusta comerse la mucina del moco que se produce pues en todo el intestino, pero como se come el moco que producen los enterocitos, pues favorece la producción de moco y el moco es una capa importante porque filtra las toxinas, evita eh, pues esta permeabilidad de la mucosa gastrointestinal que permite que se expongan las células de la defensa a ciertas toxinas que generan un estado inflamatorio persistente. Además, pues ustedes saben que pues para evitar este aumento de la permeabilidad hay unas cosas entre las células que se llaman uniones densas y la presencia de esta bacteria hace que esas uniones sean todavía más densas, más fuertes y por lo tanto disminuye la permeabilidad a estas toxinas, ¿no? También disminuye algunas bacterias pues, que son dañinas y que se conocen como parte de esta disbiosis, como el Bacteroides fragilis, ¿no? La metformina inhibe el crecimiento del Bacteroides fragilis, que tiene una enzima que se llama hidrolasa de sales biliares. Entonces, lo que hace esta bacteria es eh, pues deshacer las sales biliares y cuando tomamos metformina, pues inhibimos el crecimiento de esa bacteria, pues no está esa hidrolasa, ¿no? Y aumentan los ácidos biliares conjugados en el intestino y en parte eso explica pues un efecto adverso conocido de la metformina que es la diarrea, ¿no? Digo, la diarrea asociada a la metformina tiene como muchos mecanismos, pero ese es uno bueno, pues inhibe el crecimiento de esta bacteria. Y pues en general el efecto benéfico de la metformina sobre la microbiota es que favorece la proliferación de estas bacterias que producen los ácidos grasos de cadena corta, que ya habíamos dicho que son el alimento ideal para los enterocitos y que tienen efectos tróficos sobre la célula beta del páncreas, ayuda a generar las incretinas y al mecanismo de saciedad, ¿no? Por eso también la metformina pues contribuye a que los pacientes pierdan peso. Exactamente. Y doctor, hablando, por ejemplo, de los probióticos, ¿podría usted explicarnos la diferencia entre los probióticos, los prebióticos y los simbióticos, que también tenemos ahora los metabiogénicos, que ya los tenemos y que tienen estas bacterias sanas como la Arquemansia
y los que ya habíamos mencionado, y cómo cada uno de estos nos puede beneficiar a los pacientes con diabetes y con la obesidad. Sí, bueno, sí es importante tener clara la diferencia entre los términos. Los probióticos son microorganismos vivos, que bueno, cuando se administran en una cantidad suficiente, van a provocar un efecto benéfico sobre la persona que los consume. Suelen ser bacterias o levaduras que pues están disponibles en distintos alimentos fermentados, o sea, tendemos a pensar que los probióticos son productos farmacéuticos y la verdad es que no. Muchos alimentos los contienen de forma natural, de los más conocidos, pues quizás el yogur, ¿no? Pero alimentos como el kefir, la kombucha, los búlgaros y todo lo fermentado tiene probióticos. Y es importante decir que estos microorganismos, los efectos de estos microorganismos son cepa específicos, es decir, pues ahora con todo el avance del estudio de la microbiota, se ha identificado cepas específicas de bacterias que ayudan en ciertos trastornos, ¿no? Porque ahora está muy de moda vender como combinaciones muy extensas de probióticos y en una misma presentación podemos estar recibiendo bacterias que sirven para contrarrestar la diarrea y bacterias que sirven para contrarrestar el estreñimiento, ¿no? Y que pueden inclusive pues tener efectos opuestos. Los prebióticos son sustancias no digeribles que se colocan en ciertos productos para favorecer el crecimiento y la supervivencia de los probióticos, ¿no? Es decir, pues para explicarlo de forma sencilla, es como un sustrato energético o alimento que los probióticos utilizan para mantenerse vivos en lo que se consume la fuente de probióticos. Y los simbióticos finalmente, pues es como la combinación de ambos. Hay productos donde vienen los probióticos y los prebióticos juntos, y a eso se le llama simbióticos, es decir, tener una bacteria viva junto con su sustrato energético o con el alimento que necesita para mantenerse vivo en un mismo producto, y a eso se le llama simbiótico. Y bueno, pues aquí en la discusión hemos mencionado, por ejemplo, bacterias específicas que ayudan al paciente con la resistencia a la insulina, con la saciedad. Y bueno, cuando esos, ya hay muchos productos disponibles y cuando eso se ingiere o se administra en cantidad suficiente, pues nos ayudan a generar un mejor ambiente en la flora o en la microbiota del paciente que tiene resistencia a la insulina o que vive con obesidad o que tiene diabetes. Entonces, doctor, pensaríamos nosotros que si nosotros damos una combinación en donde vamos a dar alimento para las bacterias saludables, mayor cantidad, las voy a potencializar y si les bajamos a los alimentos a las bacterias, dañinas, como son los carbohidratos, entonces voy a hacer que haya de ir a una disbiosis a una eubiosis, ¿verdad? Así Y es, entonces aquí hablaríamos de darle la fibra al paciente, al paciente, al intestino. ¿Por qué? Porque la fibra, como usted bien lo dijo, pues no se va, no se absorbe, ¿verdad? No se va a absorber, es una fibra. Entonces, los probióticos es la fibra, los probióticos van a trabajar, pero también no van a trabajar atrás en el intestino, pero no van a entrar en la mitocondria. Y los metabiogénicos, que son los metabolitos que trabajan ya dentro de la mitocondria y que aquí entonces ya van a trabajar. Entonces es muy importante que nosotros demos fibra para las bacterias saludables y entonces vamos así a alimentar a esas bacterias y pues nuestro microbiota intestinal se va a ver favorecido con eso, ¿no? Entonces, pues con, con eso, si nosotros pensamos en los probióticos, metabiogénicos, los prebióticos, los simbióticos, nosotros, ¿qué papel van a jugar los probióticos en la gestión de la diabetes y la salud gastrointestinal?
y qué cepas específicas han demostrado ser más efectivas. Ahorita ya hablamos pues de la Akkermansia, pues de los firmicutes, pero también tenemos a los que son dañinos. Y en los ácidos grasos, de cadena corta, como está el ácido butirato, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se encontrarían? Entonces, ¿qué papel jugarían estos probióticos en la gestión de la diabetes y la salud gastrointestinal, doctor? Sí, bueno, pues para decirlo de una forma sencilla, nosotros podemos moldear nuestra propia microbiota, la moldeamos desde nuestros hábitos eh, nutricionales, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una dieta restringida a azúcares refinados, carbohidratos, pues vamos a favorecer el crecimiento de bacterias, eh, pues que si están aumentadas provocan disbiosis, que favorecen la acumulación de energía, de células grasas, la resistencia a la insulina. Y en cambio, si tenemos una dieta más saludable, por ejemplo, con alta cantidad de fibra, pues favorecemos el crecimiento de bacterias que son saludables y que nos ayudan con la resistencia a la insulina. Eh, la gestión de la diabetes se puede complementar pues utilizando justamente estos probióticos porque hay cepas específicas que ya están disponibles de forma comercial para ayudar al paciente con el tratamiento, pues ya sea de la resistencia a la insulina o de la diabetes como tal, ¿no? Pues de los probióticos más estudiados y que seguramente ustedes los tienen bien identificados son los lactobacilos, ¿no? Los lactobacilos este, pues bueno, hay como de distintos tipos y están disponibles inclusive en nuestro país. Y bueno, tienen nombres particulares, hay cepas específicas muy bien estudiados. Y bueno, pues hay productos, distintos productos, no solamente productos alimenticios, sino también fármacos o fibras inclusive que tienen lactobacilos o bifidobacterias de distintos tipos que han demostrado ser útiles para disminuir la resistencia a la insulina. Entonces, se le pueden añadir como parte de su tratamiento a los pacientes para ayudarles a conseguir los objetivos del control de la glucosa, de la hemoglobina glicosilada, del colesterol, de los lípidos, ya sea con alimentos fermentados o como suplementos como fibras que contienen este tipo de cepas específicas. Exacto, entonces, pues aquí nosotros hablaríamos de los metabolitos microbianos principalmente, que son los moduladores metabiogénicos y cuando se tiene estas cepas que normalmente, pues como dice, lo tenemos en todos los alimentos, principalmente los fermentados, están también la col fermentada, ¿verdad? Que se encuentra, pero también los tenemos en la fibra y debemos de recordar que nosotros debemos de consumir entre 25 a 35 gramos de fibra diariamente. Y si nosotros tenemos eso, más las cepas, más una alimentación baja en carbohidratos refinados principalmente, entonces las células, las bacterias saludables como son las healthy, nos van a ayudar a que tengamos un, una microbiota intestinal más sana, ¿no? Entonces, acuérdense que los metabolitos también pasan al torrente sanguíneo, pasan a la célula y pasan a la mitocondria, por eso son tan importantes. Y doctor, sabemos que las incretinas, que ya hemos hablado de esas, son hormonas intestinales que se liberan en el torrente sanguíneo después de comer. La pregunta es, ¿cómo influyen las incretinas en la función gastrointestinal y en la regulación del azúcar en la sangre en pacientes con diabetes tipo 2? Pues la historia de las incretinas es muy interesante. Pues el término incretina se acuñó en 1930 y eso, digamos que llegar a ese término fue después de que dos cirujanos que son muy importantes en la historia de la cirugía, que es Bill Roth y Rooks, ¿no? Que son los que describieron
las gastrectomías casi totales, las reconstrucciones y la famosa Y de Rux, se dieron cuenta que los pacientes a los que se les retiraban ciertas partes del estómago, pues eso les ayudaba, por ejemplo, a tener mejor control de su glucosa. No sabían por qué, ni se explicaban a ciencia cierta por qué, pero luego se describió el efecto incretina y eso fue lo que revolucionó todo, ¿no? Y el efecto incretina es que se dieron cuenta que cuando a un paciente se le administraba una carga de glucosa vía oral, producía más insulina que si se le administraba glucosa directamente al torrente sanguíneo. Entonces ahí fue cuando dijeron, "Ah, algo debe de haber en el tubo digestivo que estimula la producción de insulina". Es decir, con la misma cantidad de glucosa por la boca, se producía más insulina que con la misma cantidad de glucosa pero administrada directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, de ahí sale el término incretina y, pues bueno, de las incretinas más famosas que hay ahora que, bueno, forman parte del tratamiento, pues más de moda para la diabetes, ¿no? Pues está el GLP-1 y el HIP, ¿no? El HIP, pues no tuvo tanto furor porque su efecto, pues es limitado, pero el GLP-1 pues sí tiene demasiado efecto. El gran beneficio que tienen las incretinas es que ellos promueven la secreción de insulina con la glucosa, es decir, la glucosa que está presente en el intestino es la misma que estimula la producción de insulina. Por lo tanto, pues eso disminuye la posibilidad de que el paciente tenga pues periodos de hipoglicemia, por ejemplo. Es decir, es una estimulación insulínica pues fisiológica hasta cierto punto, lo podemos decir así, y pues es aprovechando la capacidad natural que tiene el intestino de producir estas hormonas que ayudan a que el páncreas pues produzca la cantidad de insulina que se requiere, ¿no? Luego que se popularizó el uso de los fármacos análogos al del GLP-1, se dieron cuenta que también es un potente inhibidor del vaciamiento gástrico, ¿no? Que cuando entraban los endoscopistas en estos pacientes que utilizan estos medicamentos, entraban los endoscopistas y a pesar de que tenían 8 horas de ayuno, el estómago tenía todavía residuos de alimentos, ¿no? Entonces, así de enlentecido estaba el vaciamiento gástrico. De hecho, pues salieron como varias publicaciones como banderas rojas sugiriéndole a los anestesiólogos que tenían que tener mucho cuidado en los pacientes que estaban recibiendo este tipo de medicamentos porque pues tenían aumentado el riesgo de broncoaspiración, pero si uno enlentece el vaciamiento gástrico, pues evita los picos de glucosa, ¿no? Hay como una distribución más fisiológica de la carga de glucosa y de la producción de insulina, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, desde los 1800 que se empezaron a hacer esas cirugías, pues fue un camino largo hasta identificar específicamente el GLP-1, pero pues ahora ya hay distintos medicamentos disponibles comercialmente que lo que hacen es justamente pues potenciar el efecto de esta hormona, de esta incretina. Sí, y además también se cree, ¿verdad?, que en estudios que han hecho, que las incretinas son las responsables de hasta un 60% de la liberación de la insulina después de comer. Pero también, como usted bien lo dijo, disminuye también las incretinas, disminuyen la secreción del glucagón. Entonces, va a depender también de la cantidad de glucosa que hay en el cuerpo. Y entonces eso les va a ayudar a las personas a sentirse más satisfechas durante más tiempo, porque si, disminuyen la velocidad a la que la comida sale del estómago, sí, del estómago, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y pues entonces, ¿cómo pueden los tratamientos modular las incretinas y las hormonas de saciedad, complementando las intervenciones nutricionales en los pacientes con diabetes y obesidad, doctor? Pues justo como parte de sus efectos son enlentecer el vaciamiento gástrico, pues eh, tienen efecto en disminuir las fluctuaciones de la glucosa postprandial y evitan estos picos de glucosa, estos picos de insulina y además pues provocan saciedad, ¿no? Entonces, por el mismo, si el estómago está lleno,
pues ese es un estímulo importante para que el paciente se sienta saciado por distintos mecanismos, entre ellos la colecistocinina, ¿no? Que mientras más lento se vacía el estómago, pues más efecto hay de la colecistocinina a través del nervio vago y eso hace que el paciente sienta saciedad. Entonces, pues eso favorece, por ejemplo, la utilización de las incretinas, el que el paciente se pueda pegar más fácilmente a dietas hipocalóricas, ¿no? Porque no siente la necesidad de comer, no tiene el apetito descontrolado, y bueno, pues eso le ayuda a perder peso y pues esa es la forma en que las incretinas, digamos, pueden hacer sinergia con intervenciones nutricionales específicas para pues hacer que el paciente pierda peso y de forma consecuente pues disminuya la resistencia a la insulina. Y doctor, y de acuerdo, pues yo sé que usted hace muchas cirugías y bueno, afortunadamente he tenido esa, esa respuesta de usted y la confianza de todas las cirugías que hemos mandado y los pacientes están excelentemente. Pero en el aspecto de cuál es el impacto de la cirugía, por ejemplo, bariátrica, ¿verdad? En la microbiota intestinal y cómo esto afecta a la diabetes y a la obesidad. Ya nos habló ahorita usted un poco de la cirugía bariátrica, pues en las incretinas con el doctor Ruz, pero ¿cuál sería el impacto de la cirugía bariátrica en esto, en la microbiota intestinal, y cómo afectaría a la diabetes y a la resistencia y a la obesidad principalmente? Hay distintas técnicas de cirugía bariátrica, ¿no? Quizás la más estudiada es la que más efectos metabólicos tiene, que es el bypass. Pero bueno, justamente si nos acordamos de la cantidad de bacterias que hay en cada segmento del tubo digestivo, pues vamos desde el estómago, que por el mismo medio ácido tiene poca cantidad de bacterias, y conforme vamos progresando hacia adelante en el tubo digestivo, esa cantidad de bacterias se va haciendo cada vez más grande hasta llegar al colon que tiene las concentraciones más importantes de bacterias. Justamente lo que se hace en la cirugía bariátrica es conectar pues distintos segmentos del tubo digestivo que normalmente no estaban conectados. Y eso tiene un impacto directo en la microbiota porque favorece que la microbiota tenga mayor variedad, ¿no? Porque se comunican, digamos, segmentos del tubo digestivo que normalmente no estaban conectados. Eh, Se sabe que el principal cambio que produce la cirugía bariátrica, ya decíamos que el problema con un paciente que vive con obesidad, la disbiosis que tienen es que tienen más firmicutes y menos bacteroidetes. Bueno, justo la cirugía bariátrica, por la conexión de estos distintos segmentos, favorece lo opuesto, ¿no? Lo que hace es que disminuyan los firmicutes y aumenten los bacteroidetes. O sea, justo, eh, pues digamos que ataca el problema de la disbiosis que existe en el paciente con obesidad. Y además también tiene efectos sobre las incretinas, ¿no? Como se favorece que el medicamento que baja, por ejemplo, en el caso del bypass, se hace la reconstrucción en Y de Rux y hay un segmento del intestino que está más contacto, digamos que está, tiene mayor tiempo de contacto los alimentos con ese segmento y eso por sí mismo estimula que los enterocitos generen incretinas que a su vez pues aumentan la producción de insulina dependiendo la cantidad de glucosa que está en esa específico cantidad de alimentos que se ha ingerido. Pues muchas gracias, doctor, No, de nada. por también, pero le quería preguntar, había un estudio en donde se decía que, por ejemplo, la incretina, la semaglutida, ¿verdad? Que ahora es este, ahorita no recuerdo el nombre, Ozempic, el Ozempic, ¿verdad? Que es la semaglutida, pero que también hay oral y inyectada. Sí. En promedio, ¿verdad? La incretina desencadenó una pérdida de peso en un 15% en pacientes, con unos con la cirugía bariátrica y otros poniéndose los Ozempic, pero una tercera parte de la gente que tomó en un estudio perdió un 20% o más de su peso corporal, que es una cantidad similar
a una cirugía bariátrica de banda gástrica. ¿Qué nos podría decir en eso, en esas dos, en la incretina y en la cirugía bariátrica Sí, justo de pues banda esa gástrica? también digamos, una de las discusiones ahora más fervientes entre los clínicos y los cirujanos, si se puede conseguir un porcentaje de pérdida de peso similar tomando medicamentos y al paciente le podemos evitar la cirugía, que desde luego que la cirugía no es inocua, tiene efectos pues como disminución de la absorción de vitaminas, minerales. Dependiendo del tipo de cirugía bariátrica, hay pacientes que van a depender de los suplementos de vitaminas para el resto de su vida. Pues bueno, pero la gran diferencia está en los efectos a largo plazo, ¿no? Este, es decir, el paciente que consume los medicamentos puede perder una cantidad importante de peso, pero también lo puede recuperar, digamos Más que rápidamente. relativamente fácil, ¿no? Y como no hay hay que recordar que la mayoría de las cirugías bariátricas pues combinan también el efecto restrictivo, es decir, pues ayudan a que la capacidad de ingesta de alimentos sea menor y eso en teoría debería de promover que el paciente cambie sus hábitos alimenticios y si come menor cantidad de alimentos pues que esa pérdida de peso se mantenga a largo plazo y que además él vaya cambiando los hábitos y no recupere los malos hábitos, cosa que tomando una pastilla pues no ocurre, ¿no? O sea, no está restringido la cantidad de alimentos que puede ingerir el paciente. Sí se enlentece el vaciamiento gástrico, pero en cuanto se deja de tomar el medicamento, pues no hay restricción alguna, ¿no? Tiene la misma capacidad de ingesta de alimentos. Y pues es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Inclusive en esas caricaturas que vemos como en las redes sociales, que hay una persona que ofrece cambios de hábito, una vida más saludable, y la otra ofrece, digamos, una pastilla mágica para perder de peso y todo el mundo está formado en en la pastilla mágica. Bueno, estos medicamentos análogos del GLP-1 pues se intentan vender como la gran maravilla, pero hay que decirlo que su efecto pues se ha demostrado que es a más corto plazo que las cirugías bariátricas, ¿no? Es decir, se puede reganar peso fácilmente. Y la otra es que, bueno, también tienen reacciones adversas importantes, ¿no? Que ocurren en una minoría de pacientes, pero no son cualquier cosa, ¿no? Desde pancreatitis hasta aparición de litos en la vesícula, y otras, por ejemplo, broncoaspiraciones en intervenciones quirúrgicas de urgencia, etcétera, ¿no? No, y en Este, pacientes que tengan obesidad mórbida, una obesidad en donde tuvieran otras exacto. comorbilidades y que ya no se pudieran tener, ¿no? Yo recuerdo a una paciente que le hicieron la cirugía bariátrica y llegaba un momento en que lo que hacía eran con los doritos o las papitas, los ponían las molían con agua y como se llenaban muy rápido, se lo tomaban como líquido, entonces Sí. ya era esa necesidad, ¿no? Entonces, digo, va a depender de cada uno, pero sí quería porque ahorita los Empic no hay, en realidad no hay, pero está el Reversus como en tipo oral, pero sí es importante saber a quiénes y qué tipo de pacientes se les va a dar, ¿no? Y entonces, eh, preguntándole, doctor, ¿qué beneficios ofrece el psyllium plántago en la gestión de la diabetes y cómo actúa en el control glucémico y la salud intestinal de los pacientes diabéticos? Pues yo una cosa que suelo recomendar a la gran mayoría de mis pacientes que vean la consulta es justamente que consuman fibra. La realidad es que la fibra en nuestro país es un alimento que no se consume en cantidad suficiente, ¿no? Es decir, digamos que en la dieta habitual o promedio de un mexicano la cantidad de fibra es poca y eso tiene, pues justamente en donde impactas en la salud gastrointestinal, en esta disbiosis que promueve no alimentar, digamos, con el alimento más saludable a nuestras bacterias, que es la fibra. El psyllium es una fibra soluble, ¿no? Y lo que hace, pues, tiene la capacidad como de absorber.
bastante cantidad de agua y cuando está en el estómago se transforma en una especie de gel viscoso, que es una de las cosas que a los pacientes no les gusta, ¿no? Si no se toman rápido la fibra, se hace gel en el vaso y luego se la tienen que tomar a cucharadas y no les gusta, como que la sensación les da un poco de problema. Pero bueno, como ese gel está demasiado viscoso en el estómago, eso por sí mismo enlentece el vaciamiento gástrico. Entonces, pues ya sabemos que si el vaciamiento gástrico es lento, pues eso va a evitar los picos de glucosa postprandial. También va a aumentar la sensación de saciedad. Y pues justamente este es el sustrato bacteriano favorito para que ellas puedan hacer los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Entonces, si reciben suficiente cantidad de fibra, pues van a producir estos sustratos bacterianos, estos ácidos de grasos de cadena corta, y eso pues favorece el funcionamiento de la célula beta, la producción de incretinas, disminuye la inflamación de esta inflamación de bajo grado, ¿no? Y pues la resistencia a la insulina por sí misma. Y podría, además la fibra se une a las sales biliares y entonces ya no pueden regresar al hígado por la circulación enteropática y eso obliga al hígado a utilizar los sustratos de colesterol y bajar el colesterol sérico, ¿no? Es decir, a veces uno no lo tiene muy presente, pero hay distintos ensayos clínicos que han demostrado que ingerir alrededor de 11 gramos de psyllium plantao al día es suficiente para disminuir en un 10% los triglicéridos séricos, pero además ayudan a perder hasta 3 kilos de peso, ¿no? Es decir, si tuviéramos como dos grupos, un grupo de pacientes que ambos están recibiendo, tienen diabetes, los dos grupos, ambos están recibiendo su tratamiento para la diabetes, pero a un grupo la intervención que se le hace es darle alrededor de 11 gramos de fibra al día, que se suele dividir en dos tomas en la mañana y en la noche antes de los alimentos, pues el grupo que reciba la fibra va a perder peso alrededor de 3 kilos, va a mejorar los niveles de hemoglobina glicosilada, va a mejorar su perfil de lípidos, ¿no? Es decir, pues con la sola intervención de pedirle al paciente que tome la fibra en la mañana y en la noche, que es una cosa muy sencilla. Y además, por ejemplo, en nuestro país está disponible una fibra que tiene dentro del mismo polvo del psyllium, tiene probióticos y tiene prebióticos que son cepas específicas que han demostrado pues contribuir a disminuir la resistencia a la insulina. Digo, el nombre comercial es Fibiomet y además tiene digamos que el beneficio, que a diferencia del metamucil, el metamucil es pura fibra, ahí no hay probióticos, no hay prebióticos, pero el Fibiomet sí lo tiene. Y bueno, pues si ustedes les preguntaron a los pacientes, a la mayoría no les gusta el metamucil justo porque se hace viscoso. Y el Fibiomet no le pasa, ¿no? Sí se hace como gel, pero no tan viscoso como el metamucil. Entonces es mucho más fácil que acepten el Fibiomet, ¿no? Y es una intervención, además les ayuda a ir al baño de forma regular, ¿no? Trata la constipación y pues en general les ayuda a la salud del colon para todos los trastornos asociados a los pacientes que tienen obesidad, como por ejemplo los divertículos. Y esta misma disbiosis, pues puede en algunos pacientes con ciertos factores que les predisponen a largo plazo provocarles displasias o inclusive cáncer de colon, y la fibra ayuda a prevenir todas estas cosas. Y tiene razón, doctor. Mire, si nosotros cambiamos nuestro estilo de vida, por ejemplo, el hacer ejercicio 30 minutos, 45 minutos diario, el tener una alimentación con mayor cantidad de fibra, dietética que es de origen vegetal, que no pueden ser metabolizados por otras enzimas digestivas, es muy importante eso, porque si nosotros hacemos ejercicio, vamos a tener un movimiento, entonces podemos evitar la coprostasis en los pacientes, de que no se mueven y que están con el dolor intestinal y que tengo y que no, me duele mucho y llegan a urgencias, llegan a la consulta y si hacemos una tomografía o hacemos una placa simple de abdomen, encontramos que lo que tienen es
popó estancada, ¿no? Entonces, yo creo que los cambios de hábitos, ¿verdad? De estilo de vida, dietéticos, es muy importante. Y si no consumimos, pues, por ejemplo, la fibra, en esas cantidades que habíamos dicho de 25 a 35 gramos por día. Bueno, pues tenemos el psyllium, el que nos está diciendo, porque pues vamos a tener un mayor movimiento intestinal, ¿no? Pero también hablando de los cambios del estilo de vida, ¿cómo influye la dieta DASH y la dieta mediterránea en el control de la diabetes y qué beneficios específicos ofrece para la salud metabólica y cardiovascular de los pacientes diabéticos? Le he de comentar, doctor, que en este curso de nutrición ya hemos hablado de la dieta mediterránea, de la dieta DASH, de la dieta para nefrótico, o sea, dieta blanda, dieta líquida. Ya hemos hablado mucho de todo este tipo de dietas, pero específicamente a nivel gastrointestinal y en los pacientes con síndrome metabólico y los pacientes diabéticos, ahí, ¿cuál es su experiencia en la dieta DASH, que sabemos que es a nivel hipertensión, y la mediterránea? Hablo de la mediterránea porque se ha hablado mucho de los efectos benéficos que hay en la dieta mediterránea y la DASH en este tipo de pacientes. ¿Cuál ha sido su experiencia, doctor? ¿Cómo influiría este tipo de dietas? Sí, es quizás el punto importante de la dieta DASH a mencionar es que es una dieta que originalmente pues surgió como una herramienta para los pacientes que están hipertensos y que digamos que la intervención más importante es disminuir la cantidad de sodio en la dieta. Pero bueno, muchos pacientes pues coexisten ambas enfermedades como parte del síndrome metabólico. Hay pacientes que tienen hipertensión y además tienen diabetes. Y en el seguimiento a largo plazo de los pacientes con dieta DASH se vio que no solamente les ayudaba a controlar los niveles de presión arterial, sino que también influía este, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada o la medición de glucosa en ayuno. Y bueno, pues eso es porque la dieta DASH, digamos, está enfocada en la cantidad de fibra. Ya habíamos visto que pues la fibra pues tiene que aquí leía un comentario que decía, bueno, lo ideal es que los pacientes ingirieran la cantidad de fibra en la dieta y sin necesidad de suplementos. Y claro, desde luego que lo ideal sería pero pues no sé cuál sea su experiencia, pero si uno le pregunta al paciente, por ejemplo, cuáles son sus fuentes de fibra o qué considera él que es la fibra, dónde la encuentra, pues no sabe, ¿no? Algunos sí, pero muchos no. Entonces, la realidad es que en la mayoría, en la dieta, digamos, común de los mexicanos no hay suficiente cantidad de fibra. La dieta DASH se enfoca en granos enteros, en la cantidad de fibra, en, digamos, lácteos bajos en grasa, proteínas magras, y disminuir la cantidad de sodio, favorecer la ingesta de calcio, de magnesio. Y eso, pues bueno, aunque originalmente estaba destinado a controlar las cifras de presión arterial, pues resultó benéfico para ayudar a los pacientes a perder peso y a disminuir sus cifras de hemoglobina glicosilada. Digo, desde luego que aquí los nutriólogos son quizás los que tienen más experiencia, más opinión válida, digamos, pero pues sí, también decir que la dieta DASH se debe, como todas las dietas o las prescripciones nutricionales, pues se deben de valorar para cada paciente en específico, porque la dieta DASH, una de las cosas, la dieta DASH tiene como ciertos porcentajes ideales del consumo de los distintos macronutrientes y los carbohidratos en la dieta DASH son los más importantes, el 55%, y podría eso no ser lo mejor para ciertos pacientes con obesidad y con diabetes, ¿no? Exactamente, y no como usted bien lo dice, la dieta DASH, aparte, ¿verdad? Que es baja en sal, en sodio, es rica en fruta, en verdura, en cereales integrales, pero además es rica en potasio, ¿verdad? Ya lo dijo usted, el magnesio, el calcio
y principalmente la fibra, ¿no? Entonces, yo creo que con esto, bueno, pues no, nos quedamos y pues la dieta mediterránea también, que es buena, también es rica en fibra. Entonces, y al final yo me quedaría, y no sé usted, doctor, es que lo que usted bien ha dicho y lo dijo perfecto, que al paciente hay que darle la dieta de acuerdo a él mismo, a sus comorbilidades, a su estado de socioeconómico, sociocultural, o sea, verlo como un ente, porque si no lo vemos que es especial y que es único, pues podemos dar cualquier dieta a cualquier paciente, la dieta va a ser igual que este. No, tiene que ser integrar y ver al paciente integralmente, ¿no? Así Entonces, es. pues yo le agradezco infinitamente todo lo que ahorita nos ha ayudado. No, yo sé que siempre tiene cirugías y siempre tiene mucho trabajo. Nos vemos ahí de vez en cuando en el hospital, pero siempre apurados, pero le agradezco infinitamente que haya estado aquí y si no hay otro comentario, podemos pasar a las preguntas para irlas contestando, doctor. Por Claro que sí. favor, entonces voy a abrir mi chat para irlas viendo e irles contestando a todos los doctores que amablemente están aquí. Entonces, nos dice, se dice que el kimchi y el krukut, Ah, sí. bueno, el krukut, que son los más abundantes en probióticos. El krukut es el que decíamos la col rizada, que es fermentada. Y sí, efectivamente son los más abundantes. ¿Usted qué opina, doctor? Sí, pues digo, yo siempre le digo a los pacientes que como los probióticos están de moda, pues comprarlos. Digo, la mayoría de los probióticos en las farmacias o en los supers, inclusive en los almacenes grandes, se venden como suplementos alimenticios, no se requiere receta, cualquiera puede escoger los probióticos que quiere tomar, pero son bastante caros porque están de moda. Entonces, lo ideal, pues es que el paciente aprenda qué alimentos de forma natural le pueden proporcionar probióticos, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes que hay todo un programa en el canal este de Gourmet que enseña a preparar alimentos fermentados y estos como geles madre que están llenos de bacterias que son probióticos al final de cuentas y se pueden hacer cosas con frutas como piña o fermentar verduras y todas esas serían fuentes, pues son las fuentes ideales de probióticos de forma natural y pues no cuesta tanto dinero como cuesta, por ejemplo, ir a comprar unos probióticos a la farmacia y que si el paciente no sabe específicamente qué probióticos está consumiendo, pues podrían no ser los ideales para el problema que él tiene en ese momento. O sea, estos productos que tienen muchísimas cepas de probióticos y hay lactobacilos y tienen bifidobacterias, pues tienen un poco de todo y pues no terminan por ayudar realmente a profundidad porque no es una cepa específica. Exactamente. Doctor, les manda muchos saludos desde Nayarit, desde Tepic, desde Chiapas, desde Zapopan, Jalisco, desde Acapulco, de la Eterna Primavera, desde Aguascalientes, Querétaro, desde la Perla de Cupatitzco en Uruapan, Michoacán. Muchas gracias a todos ustedes. Y tenemos una pregunta del doctor Lucio Gerardo que dice, ¿hay Candida albicans en el intestino y cuál es su actividad y sobre todo en diabéticos? Digamos que sí, sí hay presencia de Candida albicans, de hecho, pues de la parte de lo que conocemos como hongos es el más digamos, habitual, digamos que es como un comensal propio del intestino, sí vive con nosotros, es parte de la microbiota, sobre todo del colon. Y bueno, pues digamos que debe de estar dentro del intestino. Cuando nos meten problemas es cuando se perforan los divertículos, una apendicitis o cualquier cosa. Ahí puede, como todas las bacterias, como
el bacteroides, la Escherichia coli y otros patógenos pueden provocar enfermedades importantes. Pero sí, de forma natural en los pacientes sanos hay presencia de Candida albicans en el intestino, pero por ejemplo, para la regulación de todo esto que hemos platicado de las incretinas y de la resistencia a la insulina, la Candida albicans no tiene ningún papel. Perfecto, doctor. También el doctor Felipe de Jesús que nos dijo del kimchi y del cruchut, que son de los más abundantes en probióticos. Uno de los firmicutes más famosos dentro del mundo de la microbiota es la Fecalibacterium prausnitzii, bacteria más abundante en el intestino de las personas sanas. Sí, totalmente. Eso es lo que comentábamos, ¿no? Hay como cepas muy específicas que se han identificado como, pues, claramente benéficos para los pacientes. Pero bueno, por ejemplo, pues esas no están disponibles como para tomarlas como probióticos, pero se sabe que sí. Es muy difícil estudiar la microbiota, ¿no? Pero ya estamos en digamos que cuando hablamos de microbiota hay como dos grandes grupos que hay que identificar. Una microbiota que es la que está intraluminal y esa se puede estudiar fácilmente, pues porque pues cuando el paciente va a evacuar parte de esa microbiota forma parte de la evacuación y la podemos estudiar fácilmente. Digo, fácilmente hasta cierto punto hay que pensar que la microbiota de una persona son trillones de bacterias y hay otra microbiota que está asociada a las mucosas y esa no es tan fácil de estudiar. Para poder saber la composición hay que tomar biopsias de cada segmento del intestino para saber cuál está ahí. Pero hay pacientes que, digamos, en donde se han hecho estudios de la microbiota y se han identificado todas estas bacterias beneficiosas y efectivamente esa bacteria en particular es una de las que más beneficios para la salud se le atribuyen, pero por ejemplo no está disponible para ingerirla como un probiótico. Muchas gracias, doctor. Y nos dice el doctor Felipe de Jesús nuevamente, sería mejor cambiar los hábitos y comer la cantidad necesaria de fibra. No se necesita ninguna fibra. Entonces, Así pues estoy es. de acuerdo con usted. Y también nos dice el doctor Rafael Medellín, el tratamiento es personalizado, pero en sí el conocimiento es mejor. La dapagliflozina o la vildagliptina, junto con la metformina, ¿cuál es su opinión, doctor? Sí, bueno, que sepan ustedes que con el avance de los fármacos para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Pues hay muchísimos grupos de fármacos que se pueden utilizar. Estos medicamentos, como la dapaglifosina, son inhibidores de un cotransportador de sodio glucosa a nivel renal y por eso, bueno, aquí en esta plática no lo mencionamos, ¿no? También están un poco de moda porque, este, pues justamente lo que hacen es ayudarle al riñón a eliminar la glucosa a través de la orina y pues estos pacientes tienen altas concentraciones de glucosa en la vía urinaria y eso favorece que tengan infecciones de vías urinarias, que es una de las cosas que hay que cuidar en los pacientes que toman la dapaglifosina, por ejemplo, ¿no? Pero pues ese sí, por ejemplo, no tiene ninguna relación con los medicamentos que ahora que hemos hablado con la microbiota y el tubo digestivo. Nada, digamos que hay medicamentos que aprovechan los mecanismos naturales que tenemos para eliminar la glucosa, como excretarlo a través de la orina, y estos otros medicamentos como eh, el Ozempic y demás, pues ayudan, son agonistas del GLP y esos sí están directamente relacionados con el tubo digestivo. Hay como también cuando se produce el GLP, estas incretinas en el intestino se degradan por una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa, ¿no? Y ahí en esa enzima hay un grupo específico de medicamentos que también lo que hacen es inhibirla y hacer que esté más tiempo disponible el GLP-1 y eso ayuda a disminuir pues los niveles de glucosa porque favorecen la producción de insulina, ¿no? Es la famosa sitagliptina, justamente lo que hace es inhibir esta dipeptidilpeptidasa. Pero sí, la dapaglifosina no la mencionamos porque se actúa pues en la vía urinaria. Exactamente, doctor. Sí, está la epangliflozina, tenemos el Jardiance Duo, tenemos la canagliflozina también. Entonces,
como usted dice, están 1.000 gramos o 2.000 miligramos en la orina, en donde tenemos que tener muy presente las infecciones de vías urinarias. Pero también tenemos a la doctora María del Pilar Manríquez. Muchas gracias, doctor, por sus aportaciones, su experiencia al transmitirnos. Aprendí nuevos conocimientos para el tratamiento y muy importante la fibra. Gracias nuevamente. También nos dice la doctora Anavero, doctor, he escuchado que para que se forme la materia fecal, además de la fibra, es necesaria una adecuada presencia de grasas y además líquidos claros. ¿Podría comentar su opinión al respecto del uso de grasas saludables para mejorar la calidad de la evacuación? Muchas gracias. Sí, bueno, quizás una de todo esto que hablamos de los ácidos grasos de cadena corta, quizás digamos, un segmento específico del tubo digestivo donde son especialmente importantes estos ácidos grasos de cadena corta es en el colon, ¿no? A los colonocitos les resulta muy importante. El colon prácticamente no tiene capacidad de absorción, ¿no? Digamos, lo que absorbe es agua principalmente, pero la función del colon pues es justo eso, quitar agua y formar el bolo fecal. Ahí es donde la fibra pues tiene un papel importante y bueno, pues por ejemplo cuando nosotros por alguna razón desfuncionalizamos el recto, por ejemplo, que al paciente se le pone una colostomía y queda con un segmento de recto sin funcionar, la forma de volverlo a poner en buena condición, por ejemplo, es utilizando enemas de estos ácidos grasos de cadena corta, que pues de forma comercial se pueden conseguir como la emulsión Scott, por ejemplo, y les ponemos emulsión Scott en el muñón rectal. Entonces, yo diría que sí, es importante pues que la dieta sea balanceada y consumir suficiente cantidad de fibra para que de forma natural nuestras bacterias produzcan estos ácidos grasos de cadena corta y eso le ayude al colonocito, a la célula del colon a estar bien y a funcionar adecuadamente, ¿no? Más que, porque para cuando, digamos, las cosas llegan al colon, pues la cantidad de grasas ahí ya es baja. Muchas gracias, doctor. El doctor Rafael Medellín, excelente ponencia, muy claro del aprendizaje. Gracias por compartir sus conocimientos. Y también el doctor Enrique Pineda Rosas nos pregunta, una de las mejores es simplemente cambiarle sus hábitos dietéticos higiénicos con realización de ejercicios hasta donde ellos puedan del diario y esto favorecer mejor evitar problemas. También el doctor Alejandro Álvarez, ¿cuánto sería el tiempo recomendable para usar el Fibromed en dislipidemias? Híjole, pues digo, yo estoy de acuerdo con la doctora que en este tipo de pacientes, bueno, pues hay que como conjuntar todas las estrategias que tengamos disponibles, pero yo diría que de 3 a 6 meses hay que utilizarlo, reevaluar el perfil de lípidos, digo, estamos diciendo que el uso constante de fibra alrededor de 11 gramos al día nos va a ayudar a disminuir 10%, por ejemplo los triglicéridos a mejorar el LDL, pero hay pacientes que, pues por más fibra que consuman, no van a poder solo con eso mejorar su perfil de lípidos y ahí es donde se tienen que utilizar los medicamentos, ¿no? Pero pues yo casi cuando veo a un paciente y le recomiendo fibra, le digo que procure, primero, que procure consumirla de forma natural, pero si no es posible por distintas razones o motivos, pues que haga la fibra como un suplemento de todos los días, que se acostumbre a tomarla, aunque sea como suplemento y que no lo deje. Claro que hay condiciones en donde hay que suspender la fibra, ¿no? La fibra tiene la desventaja de que puede distender al paciente, ¿no? O sea, puede hacerlo sentirse como abotagado o inflado y por eso es importante como empezar con pequeñas cantidades de fibra e ir subiendo la dosis conforme el paciente se vaya acostumbrando, pero pues ahora sí que se tiene la idea que la fibra también pues promueve la diarrea y no hay que ver a la fibra así, hay que verla más como un formador de bolo fecal, ¿no? Y ahí también participa la cantidad de agua que consuma el paciente.
porque tomar fibra sin agua, pues más bien nos puede llevar al lado opuesto, ¿no? A constipar al paciente. Pero de inicio yo la recomendaría entre 3 y 6 meses y dependiendo de, pues, los cambios de hábito de los pacientes o del seguimiento con el perfil de lípidos, pues modificar la intervención. También el doctor Rafael, doctor, nos dice que el Fibromed, ¿cuál sería su administración? El Fibiomed, bueno, el Fibiomed viene en dos presentaciones, ¿no? La empresa que lo produce lo hace como en una forma de un bote, de un tarro con polvo que se sirve a cucharadas, o también vende como sobres individuales que tiene la dosis que ellos recomiendan. La dosis del sobre son 9 gramos, pero justamente a mí no me gusta recomendar los sobres porque justo lo que les decía, los pacientes que no están acostumbrados a consumir suficiente cantidad de fibra, si de jalón se les instaura un régimen de 9 gramos de fibra al día, se van a sentir distendidos y no van a querer la fibra, ¿no? Se van a sentir mal y no la van a querer. Entonces lo mejor es como empezar con más o menos 9 gramos, son 2 cucharadas con las que habitualmente comemos la sopa. Y bueno, lo mejor es empezar con la mitad e ir subiendo paulatinamente la dosis, ¿no? La dosis de psyllium, que es uno de los componentes principales del Fibiomed, son alrededor de 11 gramos en total al día y se puede dividir antes del desayuno y antes de la cena. Yo recomiendo a lo mejor la administración de fibra en la noche habría que sopesarla dependiendo del paciente que estemos tratando, porque pues también la recomendación es tomar la fibra y suficiente agua, y si la toman en la noche, pues eso puede hacer que tengan nicturia, que se estén levantando, interrumpiendo el sueño, que tampoco es benéfico para los pacientes que tienen obesidad o resistencia a la insulina. Pero sí recomiendo que sea antes de los alimentos, porque una parte importante de su efecto benéfico es esta gel viscoso que retrasa el vaciamiento gástrico. O sea, tomándose la fibra, el paciente puede empezar inclusive con solo tomar la fibra a sentir saciedad, ¿no? Y hay que aprovechar ese efecto de la fibra también. Gracias, doctor. También tenemos varias preguntas en donde nos dicen que sabemos que para mantener una eubiosis en el microbioma intestinal es modificando los cambios dietéticos y, como dije, enseñar a los pacientes con planes de alimentación que sean nutritivos y complementarios, complementarlos con micronutrientes como son la vitamina A, B, C, la D, la E y la K. Esto el doctor Jorge Navarro nos explica, pues yo creo que tiene toda la razón. Y también nos pregunta la doctora Gabriela, ¿cuál es la sobrevivencia de las personas sometidas a cirugía bariátrica y cómo es su calidad de vida? Gracias. Eh, bueno, depende del tipo de cirugía bariátrica que se haga, ¿no? Porque cuando hablamos de cirugía bariátrica, pues digo, hay como muchas intervenciones, inclusive hay intervenciones endoscópicas. Ahora los endoscopistas pueden como hacer unas plicaturas en el estómago que, bueno, pues su utilidad a largo plazo todavía está por verse. Pero bueno, hablando, antes se colocaban los balones intragástricos, las bandas gástricas, un poco todo eso ha ido cayendo en desuso. Digamos que las dos intervenciones principales son la manga gástrica y el bypass gástrico. Eh, y bueno, la sobrevida, pues depende comparado con qué, pero los pacientes que son bien seleccionados, por ejemplo, para hacer un bypass, que tenían muchos problemas metabólicos como diabetes, hipertensión, inclusive problemas renales por lo mismo, pues aumenta la sobrevida después de una cirugía tipo bypass gástrico, ¿no? Y necesitan seguimiento a largo plazo porque efectivamente después de un tiempo, digamos que la clave de la cirugía bariátrica está en elegir adecuadamente al paciente, y por eso ustedes, pues, no sé, ven en estos programas tipo Kilos Mortales que es tan importante empezar con el cambio de hábitos desde antes de la cirugía, ¿no? Escoger bien al paciente, que lo valore un equipo de psicología o psiquiatría,
y determinar si el paciente está comprometido a hacer los cambios en el estilo de vida. Y entonces solamente después de, por ejemplo, perder cierta cantidad de peso, someterlo a la cirugía, porque estos pacientes requieren seguimiento médico pues el resto de su vida, ¿no? Porque quedan, por ejemplo, pues dependientes de suplementos nutricionales y hay pacientes que se los dejan de tomar y luego eso les causa pues efectos deleterios en su salud, ¿no? Pero pues un paciente que tiene diabetes, hipertensión, se somete a un bypass gástrico y hace todo lo recomendable después de la cirugía, pues puede tener una sobrevida pues igual que la población general. Exactamente, y no, y también quedan con mucha anemia, ¿no, doctor? Sí, Si el paciente no come bien y no lleva de, realmente una alimentación dirigida a ella principalmente y con los nutrientes y en las tomas que deben de ser a veces más de 5 o 6 veces al día, pues va a tener repercusiones, ¿no? Entonces, pues volvemos a lo mismo, tenemos que individualizar a cada paciente. Pero tenemos más preguntas, doctor, todavía. Muchas felicitaciones con usted, pero también nos dice la doctora Alejandra Álvarez, ¿el yogur de búlgaros casero puede usarse en intolerancia a la lactosa? sí, sí se puede Gracias. utilizar y además es una buena fuente de probióticos. El problema de los búlgaros, yo siempre le digo a mis pacientes, pues que es toda una ciencia, ¿no? O sea, yo no he tenido búlgaros, pero los que tienen búlgaros, pues me han dicho que son como muy difíciles de cuidar, que hay que dedicarles tiempo y demás. Pues finalmente son seres vivos y hay que cuidarlos, hay que procurarlos. Este, pues, toda esta como el gel madre que utilizan para hacer los fermentados es toda una ciencia. Y entre personas se pueden compartir los geles que tienen los probióticos de forma natural, que pues una recomendación es que sea una persona de toda la confianza, porque finalmente es como los probióticos con los que las bacterias con las que ellos conviven de forma habitual. Pues sí, los búlgaros definitivamente son buena fuente de probióticos y, por ejemplo, para la intolerancia a la lactosa, hay pruebas específicas para diagnosticarla. Hay muchos pacientes que se consideran intolerantes a la lactosa y que verdaderamente no lo son. Yo siempre le digo a mis pacientes que el verdadero intolerante a la lactosa, pues por ejemplo, si le sirven, van a un café y le sirven leche entera, se da cuenta inmediatamente porque lo va a hacer ir al baño, va a tener una diarrea ácida, explosiva, con muchísimo gas. O sea, ese es el verdadero intolerante a la lactosa. A veces, muchas veces, los pacientes se provocan la propia, digamos, mala tolerancia a los lácteos porque empiezan a tomar de estas leches deslactosadas o sin lactosa y el estímulo para que el intestino genere la enzima que degrada el azúcar compleja de la leche es tomar leche entera. Y si la tomamos sin el azúcar que contiene naturalmente, pues eso hace que nos vayamos volviendo menos tolerantes a la lactosa. Pero de los fermentados como yogurts, ¿no? Pues generalmente, inclusive los intolerantes a la lactosa los toleran bien. Entonces sí, los búlgaros pueden ser una buena estrategia para los pacientes que pues son intolerantes a la lactosa y habría que ver si son verdaderamente intolerantes a la lactosa. Exactamente. Doctor, también nos preguntan, este, bueno, el doctor Jorge Navarro, yo pienso que como médicos debemos de enseñar a nuestros pacientes a cambiar sus hábitos higiénicos y dietéticos, educarlos en cuanto a la alimentación y estar monitorizándolos, no dejarlos solos siempre, andar tras de ellos. Entonces, pues eso es importante, ¿no? El doctor Jorge Navarro. Luego también em, el doctor Abarca dice, gracias por su excelente ponencia, doctor, y estoy de acuerdo que la microbiota intestinal es el mal de amores. Gracias por compartir su gran experiencia.
el doctor José Luis López, de saludos desde Ciudad Obregón, Sonora, y el doctor Navarro, por qué estamos tratando de evitar no una ni dos enfermedades crónicas, sino más enfermedades, y con eso tiene razón, ¿no? Estamos tratando muchísimas. Y también nos hacen una pregunta. Sabemos que para mantener bueno, ya la pregunté, la pregunté también. La doctora Carmen Martínez dice, el Ozempic, disculpe, ¿por qué lo suspenden cuando hay problemas de tiroides? La doctora Carmen Martínez. Bueno, el Ozempic, pues es un medicamento que tiene muchas reacciones adversas de las que no se hablan, ¿no? Y que hemos como ido descubriendo, digamos que conforme pasa el tiempo, pero finalmente puede provocar cosas graves como pancreatitis aguda, presencia de litos en la vesícula, coledocolitiasis, etcétera. Pero bueno. También puede afectar la tiroides, no se conoce exactamente el mecanismo por el que lo hace, pero bueno, pues un paciente que recibe Ozempic debería de estar bajo vigilancia médica. Lo ideal es que lo prescribieran pues los expertos en diabetes o los endocrinólogos, ¿no? No es un medicamento, pues seguramente ustedes han visto pacientes que buscan conseguir el Ozempic sin prescripción médica, ¿no? Como porque se lo recomendó a alguien que lo utilice, pero hay pancreatitis muy graves provocadas por el uso de Ozempic y eso es una cosa de la que normalmente no se habla. Finalmente es una hormona y el GLP-1, si uno se pone a, digamos, estudiar todos los efectos que tiene, pues sus efectos no solamente son gastrointestinales, ¿no? Entonces, tiene efectos sistémicos pues no es un medicamento que se deba utilizar sin vigilancia médica. No, y tiene razón, doctor. Ahorita está cancelado, no lo están vendiendo, ni lo Sí. encuentran en el laboratorio, porque precisamente por todas estas reacciones secundarias que tiene los Ozempic, que es la semaglutida, al final de cuentas, ahorita están con nombre del Saxenda, liraglutida, lo están utilizando, pero los Ompico, o sea, están todavía viendo por las reacciones secundarias que hay. Está el Reversus, que está en tabletas, pero también debemos de pensar en el costo, o sea, el costo Sí. es de 3 7 14 miligramos, pero el costo de cada caja es de 4,000 pesos aproximadamente. Entonces, creo que cerrando la boca y haciendo otros estudios podemos encontrar cuál es el problema principal que tiene el paciente, el por qué no baja de peso. Y en eso hay una pregunta que nos dice el doctor José Fernando Amador. Hay pacientes con obesidad mórbida que es familiar y toda la familia manifiesta severa ansiedad. Al intentar la prescripción nutricional, el aporte de alimentos ricos en fibra como la avena, el arroz integral, les favorece la saciedad. Complementar con Psyllium ayuda mucho en estos pacientes. ¿Qué alimentos o probióticos serán los mejores para aumentar la relación de firmicutes? Es una pregunta. Sí, pues hay cepas específicas por ejemplo, están presentes en, digamos, presentaciones comerciales de fibras como el Fibiomed, pero pues quizás los más útiles sean los lactobacilos y de los lactobacilos, pues ahí sí hay muchos, el lactobacillus casei, Shirota, que seguramente han escuchado que quizás es uno de los más famosos por el Yakult, aunque a los pacientes muchos no les gusta tomar el Yakult porque tiene mucha cantidad de azúcar, pero pues ahora hay una presentación sin azúcar y hay natillas que no tienen azúcar agregada, ¿no? Pero está el Lactobacillus acidophilus casei, hay un lactobacillus que se llama Rhamnosus GG, y de eso sí hay probióticos, de esas cepas específicas sí hay productos eh, disponibles comercialmente, ¿no? Por ejemplo, hay un medicamento que se llama Probiolog GG,
que justamente trae esta cepa específica, ¿no? Hay otros como la Bifidobacterium lactus B12 o la Bifidobacterium longus, o sea, son cepas específicas que han demostrado que aumentan la sensibilidad a la insulina, que mejoran el perfil lipídico, las cifras de glucosa en ayuno. Pero en general, si tuviéramos que hablar de grandes grupos de probióticos que pueden ayudar a los pacientes con obesidad y resistencia a la insulina, son los lactobacilos y las bifidobacterium. Y la doctora Carmen Martínez nos dice, en los pacientes que tienen problemas gastrointestinales con verduras, ¿qué podemos dar para ayudar como fibra? Yo les diría que en los pacientes que no toleran adecuadamente los vegetales, pues eh, puede ser justamente porque los comen crudos o porque no están cocidos, asados, hervidos. Si los pacientes no toleran adecuadamente la ingesta de vegetales, pues hay que recomendarles que no los consuman crudos, ¿no? Que todos los consuman pues asados, hervidos o cocidos. Y otras buenas fuentes de fibra son, por ejemplo, la avena. La avena, pues también tiene que estar remojada de preferencia durante la noche. La chía, el yogurt, pero bueno, en cuanto a probióticos, pero en cuanto a fibra, pues si no toleran los vegetales, que los coman cocidos, y si no, los cereales o los granos enteros, todos esos son buena fuente de fibra. Yo les recomiendo, yo les he recomendado el salvado de trigo, doctor, las hojuelas de salvado de trigo que Sí. las venden. Se puede tomar con medio vaso, un vaso de jugo de naranja o un vaso de leche deslactosada y tomárselo en la noche, tanto en la mañana y en la noche, 2, 3 cucharadas de hojuelas de trigo, de salvado de trigo y con eso van a evacuar muy, muy bien. Entonces, pero también es muy importante el consumo de agua. La gente no está acostumbrada a tomar agua. Entonces, pues, ¿cómo van a querer unas heces blandas si no toman agua, si máximo toman 1 litro o medio litro al día, ¿no? Entonces, Sí. también el agua sería muy importante y pues la fibra. Y ya casi por último terminar, ya estamos terminando, el doctor Rafael Medellín nos dice que ¿y qué hay de los pacientes que solo usan la cirugía bariátrica por cuestiones estéticas y pronóstico? A ver, doctor, creo que hoy ya lo contestó, pero este, es una pregunta que nos hace. Pues yo les diría que con respecto a eso, pues si la intención es meramente estética, pues habría que conseguir primero un cirujano que quisiera operar al paciente solo por esa justificación, ¿no? Por eso ahora se le llama cirugía metabólica, ¿no? Porque la intención es pues quitar todas estas enfermedades metabólicas, pues para eso es importante la intervención. Y bueno, pues no sé si ustedes han visto que hay pacientes que se someten a cirugía bariátrica y que la transformación sí es muy importante, ¿no? Digamos que bajan mucho de peso, pero estéticamente eso pues puede no ser tan favorable para el paciente. O sea, a muchos pacientes sometidos a cirugía bariátrica se les cae el pelo o se les cuelga demasiado la piel o se les adelgaza demasiado la cara. Pero bueno, si el paciente está consciente que la cirugía no fue por estética, sino por beneficio metabólico, pues eso es como, bueno, pues es una cosa extra y a la mayoría no les importa, ¿no? Pero pues digamos que hay guías internacionales en donde claramente está bien establecida cuál es la justificación para hacer una cirugía bariátrica a un paciente, ¿no? Por ejemplo, tener obesidad mórbida o tener una obesidad importante asociada a enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas de rodilla, de columna. Esas son justificaciones, pues digamos, que se admiten para hacer la cirugía bariátrica, pero bueno, pues por motivos estéticos definitivamente no es justificación suficiente, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo y solamente por cirugía estética no saben en qué problemas se meten para tener anemia, cansancio, este,
y además, como dice, se ven mal, o sea, se ven desnutridos, se ven anémicos. O sea, tenemos que saber en qué pacientes podemos recomendarles y en qué pacientes no podemos recomendarles. Y ya por último, la doctora Gabriela nos dice que en lugar de yogur casero tenemos el metabiogénico que nosotros lo tenemos, que ya lo están vendiendo, que es el, este, el producto japonés, que es el que tenemos la arquenmancia y tenemos los lactobacilos, y que al final no nada más nos va a ayudar al estreñimiento, nos ayuda al hígado graso, a la esteatosis hepática, al páncreas graso, nos ayuda a que tengamos el mejor sueño, ¿verdad? Tener el, la microbiota intestinal más, más adecuada. Entonces, esto lo hemos estado hablando, pero en cuanto a nutrición, ahorita, pues le damos las gracias. Están muchas felicitaciones, doctora. Usted lo está viendo. Gracias por su ponencia. Gracias por sus conocimientos, por estar aquí con nosotros. Es un grupo grande de médicos de toda de la República. Entonces, que cada 8 días ya estamos por terminar este Top Medical Nutrition. Entonces, pues le agradecemos de veras. Yo sé cómo está ocupado, cómo está en la noche, cómo está con la cirugía sábados y domingos, pero le agradecemos mucho todos sus conocimientos y el que esté con nosotros y todavía contestando todas estas preguntas. Bienvenido a Medical Masterclass, la primera plataforma de streaming exclusiva de actualización médica avanzada en el mundo. Gracias a su tecnología y metodología de aprendizaje de vanguardia, Medical Masterclass ha sido galardonada en Harvard Club como la plataforma del año. Tendrás acceso a expertos y grandes maestros de la medicina, líderes en sus campos, compartiendo su conocimiento y experiencia. En Medical Masterclass creamos videos de alta calidad que facilitan la asimilación y retención del conocimiento, que no solo eduque, sino que también inspire y motive a cada profesional. Actualizamos constantemente nuestro catálogo. Cada semana tendrás acceso a nuevas masterclass, cubriendo los temas más relevantes y actuales en el mundo de la medicina a través de masterclass y series médicas avanzadas. Sé el primero en enterarte. Con Medical Masterclass obtienes acceso exclusivo a primicias y la oportunidad de participar en masterclass en vivo, interactuando directamente con los expertos. La educación médica no tiene límites. Nuestra plataforma está disponible en todo momento y desde cualquier lugar, con una navegación intuitiva para una experiencia sin complicaciones, tan sencillo como respirar. En Medical Masterclass estamos comprometidos con la educación médica temprana y la excelencia continua en la práctica médica. No esperes más. Forma parte de la comunidad médica más grande, con acceso a contenido ilimitado. Aprovecha la promoción de 49 pesos el primer mes. Te esperamos. Medical Masterclass, el ADN de la medicina.